Uno que hasta ahora era el único país islámico con bomba atómica, que además les ayudaron los americanos a tenerla, que es Pakistán, y están extendiendo la guerra buscando a Bin Laden. Están en otra búsqueda también que fue muy difícil, que es las armas de destrucción masiva de Irak, que también parece que ellos son muy buenos para los bombardeos, pero parece que los sistemas de investigación no les funcionan del todo bien. Entonces es una locura, es un enemigo que no sabe qué es. Ahora, eso es una mentira mediática colosal, mentira mediática que termina por explotar, ¿no es cierto? Entonces yo diría que en Estados Unidos hay por lo menos, hay de todo, hay fascismo que está en crecimiento, pero también en Europa es más difícil porque hay yo diría un adormecimiento mediático colosal. Yo lo he contado 3 o 4 veces en estos días en Canarias, que me pasó en Brescia hace muy poquito tiempo, en una conferencia que daba como un auditorio que a mi gusto era bueno, porque un auditorio de izquierda, en una central sindical de Brescia, la CGIL, con muy buena gente, y muy sanamente uno señor se para y dice: ¿qué podemos hacer los italianos por la paz en el mundo? Y yo digo: mira, lo primero que tienen que hacer ustedes es dejar de hacer la guerra. Lo cual creo que lo impacté, porque el tipo me miró medio como raro. Digo: si ustedes están en guerra, ¿qué están haciendo en Afganistán? Están mandando soldados, están en guerra. Entonces les dije muy ya violentamente para armar una polémica: ¿qué esperan? Que pase como aquí lo de aquel, ¿no? Que pase como en España lo de Atocha, porque se den cuenta que tienen guerra ustedes, que terminen y pongan una bomba o algo, y además que está en guerra. Entonces, cuando estamos hablando de una solución de carácter monstruoso, yo diría que está en la cosa, está en la evolución de la cosa, la aparición de eso, no solamente en Estados Unidos con el Tea Party, el neofascismo que desaparece y reaparece, o en Japón con los nazis net, sino eso está también acá y hay elementos para eso. Y yo creo que es un terrible peligro, en primer lugar, para los propios habitantes de estos países y, por supuesto, para el resto del mundo. Y entonces voy a la número 5, o sea, la última de las alternativas, que en realidad yo diría que hay embriones de esas cosas en el mundo, dictadas por la desgracia, por distintos motivos. Y hay países, por ejemplo, el caso de América Latina, hay más de media docena de gobiernos que no aplican ni la salida de Berlín, ni la salida de Merkel, ni nada de eso. Que de algunos que desde hace ya 7 o 8 años que están aplicando medidas de redistribución de ingresos, de apoyo a los sectores más bajos de la población, de integración regional con un criterio muy distinto a la integración del norte de América liderada por Estados Unidos o la integración de la Unión Europea liderada precisamente por estos tecnócratas y los grupos financieros, y que eso ha hecho que yo lo mencioné, lo he hecho ya varias veces acá, que países pobrísimos, como puede ser Paraguay, este año crecen 11%, Argentina el 11%, Bolivia el 10%, están creciendo. Que no tenían, si ustedes tenían para crecer es muy poco, porque hay países que tienen industria y de otras cosas. Bolivia no tenía casi nada, a veces bromas que hacíamos, porque se discutía sobre el tema de la polución, y eso los bolivianos decían: bueno, esperemos tener un poco de polución para poder pelear, ¿no? Porque no había nada. O Argentina, que es un país que fue un gran país industrial, que tuvo el 35 o 40% de toda la industria de América Latina, y que fue eso desmantelado por el neoliberalismo y por 40 años de planes de austeridad y ajuste. Pero en esos países ha habido reacciones populares, se derrumbó el neoliberalismo, eso se derrumbó ideológicamente, y entonces algunos muy tímidamente, otros con mayor audacia, según han empezado a ensayar políticas que las llamaron fue muy pragmático eso, porque se salía de una especie de nada ideológica. La izquierda había sufrido una gran derrota cultural y la derecha estaba siendo derrotada culturalmente. Entonces es pragmatismo puro. En Bolivia, cuando Evo Morales gana las elecciones a fin de 2015, el vicepresidente, que es un gran intelectual, él pone la palabra que le acomoda sus ideas a la táctica y dice: bueno, lo que vamos a desarrollar es el capitalismo amazónico. Ahora él mismo dice: bueno, el modelo es el socialismo comunitario, o sea, basado en las comunidades populares, la solidaridad, el cooperativismo, en fin, ese tipo de cosas. Lo público en el sentido de lo público democrático, no lo público burocrático, y entonces entender lo público y vivir bien, dicen ellos, el buen vivir, ¿no? Entonces todo eso le llaman el socialismo comunitario. Chávez habla del socialismo del siglo XXI, en Argentina hablan del modelo, porque
tan pragmática la cosa que no se atreven a ponerle ninguna palabra más que el modelo, y está siempre en transición porque lo van corrigiendo, porque de pronto hay un movimiento popular que obliga al gobierno a tomar alguna medida y después hay presiones de la derecha para el otro lado, en fin. Pero digamos que se está perfilando allí otra cosa, y otra cosa en el sentido, yo diría que en realidad es el sentido común profundo, que si la economía se ha elitizado, internacionalizado y financiarizado en el peor sentido de la palabra, la cosa pasa por empezar a recuperar el sentido de la producción, el sentido de la vida, del vivir no loco para tener 10 objetos estúpidos que no sirven para nada y los voy a tener que tirar a la basura para comprar otros 10 el año que viene, sino empezar a dar valor otra vez al uso de los bienes, ¿no es cierto?, a la utilidad de las cosas, a la utilidad de las relaciones, a la idea de que la democracia no consiste en ir y poner una boleta o ahora apretamos un botón y sale un pajarito, este tipo de cosas, sino que la democracia consiste en ejercerla de la manera lo más directa posible, ¿cierto? Cuanto más directamente se ejercida la democracia, muchísimo mejor. Y entonces ir a la base de la sociedad, participación, control, referéndum plebiscitario, toda clase de mecanismos que ha hecho, claro, que a nivel de los medios de comunicación mundiales todo eso se lo demoniza. Lo de Bolivia se dice que es un aspirante a Inca, a emperador, que hay ahí cuando Evo Morales debe ser de los tipos más modernos y pícaros que yo he conocido jamás, que están todo el día negociando con unos y con otros, o de Chávez, que ha sido demonizado, ¿no es cierto? Yo lo mencionaba hoy, no sé, creo que en una radio, y el otro día de Tenerife, que decía, yo leía la prensa francesa, ¿no es cierto?, que Chávez dictador, Chávez déspota, 15 elecciones ha hecho este hombre, 15 elecciones. Y yo decía, bueno, yo espero que el señor Sarkozy haga lo mismo que Chávez y convoque elecciones el mes que viene en Francia, a ver qué pasa. Y Chávez no solamente la última elección la ganó, sino que después de ganarla dijo que desafiaba un referéndum, o sea, que hagan un referéndum. Y además es un dictador cuyas características son que si uno llega a Caracas, estuve hace 10 días, prende la televisión, pero aquí está todos los medios de comunicación contra Chávez, salvo un canal que él tiene y la prensa de papel a 90% contra Chávez. Y no contra Chávez, sino más. Yo ahí cuando venía en el automóvil le preguntaba, porque yo venía, es decir, cosas que yo he venido a España, a Canarias no vine nunca, pero a España he venido, no sé, 50 veces, pero nunca presté atención al hecho de cómo juraban los ministros. Y yo veía ayer, ¿no es cierto?, en tu casa veía cómo juraban los ministros y me asombré porque, no sé, que juraban lealtad al rey. Y yo decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo lealtad al rey? Y me quedé, digo, no, por ignorancia, soy un ignorante, reconozco. Yo suponía que juraban a la Constitución y las leyes, porque en los países totalitarios como Venezuela, la Argentina, se jura así, la Constitución y las leyes. Ahí no se dio todavía la democracia como para jurar lealtad al rey. Pero jurar lealtad al rey. Entonces yo pregunté, ¿qué pasa si yo digo tal cosa del rey? Digo esto, digo lo otro, cosa que a mí me parece, yo le veo la cara, imagina cosas. Y dice, no, mirá, puede pasar de que te pueden sancionar para estar en prisión. Ah, bueno, qué bien. Y yo escucho, porque yo prendo la televisión en Caracas y he escuchado palabras, yo la voy a repetir, que es este negro hijo de puta, por televisión. O hay que liquidarlo a este tipo, así. Y entonces en Venezuela y en Argentina lo mismo, por ley, no hay manera, el delito de injurias no existe, está abolido el delito de injurias. O sea, injuriar a un funcionario público no es delito, en la medida que el tipo asume la función pública tiene que asumir que lo van a injuriar, sino que no sea ministro y no sea nada. Entonces, bueno, todo el mundo injuria, en el sur también, de Evo Morales se dicen cosas terribles y la prensa en la Argentina es increíble. Yo venía escuchando por radio acá por una ministra ahora que juró que no sé quién, no sé si un alcalde o quién, había hecho una referencia machista un poco ridícula, pero por ejemplo, la presidenta de la Argentina hace cosas infinitamente peores, pero peores, y ella misma fue la que mandó al Parlamento apenas asumió la ley, no la ley, sino aboliendo, mejor dicho, en el Código Penal, el delito de injurias. Entonces, son cosas muy graves, pero digamos que son sociedades que se están democratizando, y yo creo que la cosa se va rompiendo cuando se puede romper. Bueno, ¿por qué se rompió en América Latina? Y bueno, el neoliberalismo se derrumbó hace 10 años, más o menos, ideológicamente, y entonces hubo un gran despertar popular,
Muchos preguntan qué va a pasar con China, y yo creo que China va a ser, de esta década que empieza, va a ser de las grandes sorpresas del mundo, no por esa tontería que salió hace menos en The Economist, que dice como que China va a salvar al capitalismo del mundo. Yo no lo veo, francamente. Yo creo que China tiene novedades, que es 200 millones de obreros industriales nuevos, que ya no son los campesinos que llegaron a las ciudades a trabajar, sino son los hijos de esos campesinos. Hay un proceso de modernización y de voluntad de participación colosal, y seguramente esos millones y millones que van a irrumpir no lo van a hacer para poner a un Yeltsin en China ni para poner a una señora Merkel, sino seguramente para hacer cosas muy participativas y tal vez recuperando el sentido de la palabra digamos que ellos tienen en sus discursos oficiales, la palabra socialismo, la palabra comunismo, y darle un sentido real a todo eso. Entonces, bueno, yo concluiría diciendo que hay otra alternativa, y la otra alternativa pasa por irse de este sistema, mandarse a mudar de este sistema. Hoy estaba en la radio a la mañana acá en Las Palmas, y entonces un poco el periodista, bien intencionado, en cierto medio me acorralaba y me decía como que no hay salida, porque están estos sistemas políticos, ¿qué podemos hacer? A mí lo único que se me ocurrió, porque bueno, era la mañana y yo la noche esta última estuve despertándome cada 2 horas porque estoy terminando un libro, mal dormido, se me ocurrió una referencia familiar. Digo, mira, un abuelo mío tuvo una situación muy difícil en su vida, estaba en un campo de concentración y se escapó. ¿Cómo se habrá escapado? Él contaba la historia, porque estaba muy viejo, la contaba de distintas maneras, nunca supe. Es decir, pues cada vez era un héroe mayor, al final parece que él había matado a todos los nazis y se había escapado, ¿no? Pero vaya a saber cómo habrá sido la verdad de las cosas, porque el tipo se escapó. Yo digo, mire, las cosas así, el poder de un campo es terrible, más bien no hay cómo salir de eso. Entonces, el sentido común diría que, bueno, que hay que ir al horno crematorio, no hay otra, la cámara de gas, y después al horno crematorio. Pero hay otra manera que es mandarse a mudar de ahí. Entonces yo digo, acá lo que hay que hacer es salir de este campo de concentración que se está montando, hay que romperlo, y eso no lo hace ni Dios, ni, con perdón, espero no ofender a las leyes españolas, no lo hace Su Alteza, no lo hace nadie de esta gente. Eso lo tiene que hacer la democracia del pueblo, la voluntad del pueblo, la voluntad de los perjudicados de ahora, los perjudicados de mañana. O sea que otro sistema hay, otra solución hay, pasa por terminar con las mafias financieras y que son el corazón del capitalismo y que es un sistema ya mafioso, y entonces pasa por construir una sociedad igualitaria, fraternal, solidaria. Cuando yo era adolescente eso lo llamamos socialismo, pero a veces hay lugares en Venezuela del siglo XXI, acá yo digo socialismo, creen que estoy a favor del ajuste económico, entonces por ahí me pongo más radical y digo comunismo, o digo igualitarismo, en fin, como quieran ustedes llamarlo. Nada más. Bien, ahora es el turno de ustedes, las personas que deseen bien hacer alguna intervención, bien hacer alguna pregunta.